Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado No consultaron a Dios. Cuando Cristo ansanjón estuvo en la tierra, explicó los siguientes 4 principios que podemos utilizar para ayudarnos a entender la verdad. Primero, cuanto más practicamos la verdad, más se renueva nuestro corazón. Él dijo que no solo debemos conocer la verdad, sino que también debemos ponerla en práctica de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Segundo, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Tercero, si no practicamos la verdad, nuestra alma se oscurecerá. Él dijo que nuestra condición espiritual se deteriorará gradualmente y perderemos nuestro discernimiento sin saber qué dirección tomar cuando planeemos nuestro futuro. Cuarto, si no practicamos la verdad, incluso llegaremos a negar a Dios. Él nos enseñó estos 4 principios. Es por eso que el Padre dijo que no solo debemos conocer la verdad, sino que también debemos ponerla en práctica. Debemos presentarla y enseñarla a los demás. El Padre siempre enfatizó, es importante conocer la verdad, pero también es importante practicarla. El Padre nos enseñó estos principios. Primero, cuanto más practicamos la verdad, más se renueva nuestro corazón. Segundo, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Tercero, si no practicamos la verdad, nuestra alma se oscurecerá. Cuarto, si no practicamos la verdad, negaremos a Dios. Creo que esto es algo que debemos grabar en lo profundo de nuestro corazón. No importa cuánto tiempo ha pasado desde que fuimos bautizados o cuánto tiempo hemos llevado una vida de fe en la verdad, independientemente del tiempo que llevamos en la verdad. Una vez que aprendemos la verdad de Dios, todos los miembros de Sión debemos practicarla tal como es. Hoy, con el sermón titulado No consultaron a Dios, estudiemos las enseñanzas de la Biblia con respecto a qué tipo de fe debemos tener. Si queremos aprender a cocinar, debemos preguntar a los maestros de cocina lo siguiente: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Si lo hacemos, nuestras habilidades culinarias mejorarán paulatinamente, ¿no es así? Asimismo, si queremos adquirir conocimiento sobre algo nuevo, ¿a quién debemos preguntar? Debemos preguntar a las personas estudiosas o maestros, ¿no es verdad? De esta manera, podremos adquirir el conocimiento que buscamos. Además, ¿qué sucede cuando nos duele el estómago, los ojos o la cabeza? ¿A quién debemos consultar? Debemos consultar al médico. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Qué sucede con mis ojos? De esta manera, obtendremos el tratamiento adecuado. Entonces, ¿a quién debemos consultar para recibir la salvación y la vida eterna? ¿Qué es lo que más necesitamos? Debemos consultar a Dios. Sin consultar a Dios, nunca podremos conocer el camino hacia la vida eterna y la salvación. Dios dijo, el reino de los cielos no es un mundo físico de 3 dimensiones como esta tierra, sino un mundo de 4 y 5 dimensiones. Por lo tanto, no juzguen las cosas por su cuenta. Solo debemos entregar las enseñanzas de Dios que están compuestas de la palabra de Dios y guiar a la gente a conocer lo que Dios nos ha mandado. En el tiempo del Antiguo Testamento, el rey Ocosías fue a consultar a un dios ajeno en lugar de consultar a Dios. Por esto, quedó postrado en su lecho y finalmente llegó a morir. Echemos un vistazo a esta historia yendo a 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria.
Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Y Elías se fue. Como resultado, el rey Ocosías no pudo levantarse de su lecho y llegó a morir. El padre Ansanjón dijo, «Cuanto más practicamos la verdad, más se renueva nuestro corazón y más reconocemos a Dios. Si no practicamos la verdad, nuestra alma se oscurecerá y negaremos a Dios». Podemos ver cómo esto se aplica realmente al rey Ocosías. Ya que él no practicó la verdad, su alma se oscureció y posteriormente negó a Dios, diciendo, «Baal-Zebub, el dios de Ecrón, conoce el futuro mejor que Dios». Y envió mensajeros diciendo, «Id y consultad a Baal-Zebub para ver lo que me sucederá». Dios conocía toda esta situación y dijo, «¿No hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón?». Mediante esta escena, podemos ver la gran tristeza e ira que esto le causó a Dios. Hemos recibido a Dios Padre y a Dios Madre, quienes son el Espíritu y la Esposa, en la época del Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra para nuestra salvación y ahora nos están guiando hacia el camino de la salvación. Nunca debemos olvidar este hecho. Llegué a pensar, ¿alguien puede ir al eterno reino de los cielos si solo es estimulado intelectualmente, pero en realidad no pone en práctica ninguna de las palabras de Dios? El diablo acecha como un león rugiente, siempre buscando a quien devorar, y Dios nos coloca en una determinada situación para ver si buscamos sinceramente a Dios o no. Considerando esto, ¿cuál dice la Biblia que es la mejor manera de derrotar a Satanás? Es fortalecer nuestra fe. Una de las enseñanzas que el Padre nos dio es que si no practicamos la verdad de acuerdo a lo que hemos aprendido, nuestro corazón se oscurecerá. Dado que los ojos de nuestra alma se oscurecen, perdemos poco a poco nuestro discernimiento, y cuando perdemos el discernimiento, finalmente, perdemos la fe. Esto se debe a que constantemente vemos las cosas desde una perspectiva secular y mundana. Una de las razones por las que los judíos crucificaron a Jesús fue precisamente por esta razón. Ante sus ojos Jesús parecía débil y no daba la impresión de que pudiera cumplir algo significativo. Más bien, parecía que los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos tenían un conocimiento más profundo de la Biblia. Ante sus ojos, la autoridad de sus palabras aparentaba ser más alta que la autoridad de la palabra de Jesús. Tengan en cuenta estos acontecimientos históricos del tiempo de la iglesia primitiva. En esta época, cuanto más practicamos la verdad, más se renueva nuestro corazón. Por lo tanto, no debemos simplemente creer en la verdad sin ponerla en práctica. Si no actuamos, no hay posibilidad de que nuestro corazón se renueve. Además, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Es porque Dios sigue dándonos la oportunidad de experimentar su poder. Cuando actuamos diligentemente de acuerdo a la palabra de Dios, hay muchas obras milagrosas que se hacen evidentes a nuestro alrededor, ¿verdad? Como los judíos no practicaban la verdad, sus almas se oscurecieron. Aunque Jesús estaba justo frente a ellos, mostraron su lamentable posición al considerar que sus propios pensamientos les parecían más correctos. Continuemos yendo ahora al libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle.
Esta es la escena en la que Gedeón se prepara para atacar al ejército madianita. Cuando leemos el capítulo 6, podemos ver cómo Gedeón consultó a Dios sobre varios asuntos relacionados con el futuro de Israel. Dios le dijo a Gedeón: ahora ve y libera a los israelitas de la opresión de los madianitas. Cuando Dios se acercó por primera vez a Gedeón, Gedeón fue muy humilde y dijo: Dios, mi familia es la más débil entre las casas de Israel, y soy el menor de mi familia. ¿Cómo puedo lograr esta tarea? Luego, Dios le mostró a Gedeón muchos milagros para infundirle una gran convicción al decirle: ciertamente puedes lograr esto. Yo estoy contigo. Después de eso, Gedeón siguió cualquier cosa que Dios le mandara. Gedeón siempre consultaba a Dios y obedecía sus enseñanzas con gracia. Cuando él puso en práctica todo lo que Dios le dijo, Dios lo ayudó a lograr cosas asombrosas al final. ¿No es así? Si los israelitas hubieran tenido un gran número de soldados, podrían haber pensado: ganamos porque teníamos un gran ejército, o ganamos por nuestras armas superiores. El resultado de aquella batalla ya estaba determinado por Dios. No obstante, si había demasiados soldados, podrían haber creído erróneamente que su éxito se debió a su gran número. Por eso Dios dijo: en ese caso, no recibirán bendiciones. Reduce el número de tus tropas. De esta manera, cuando finalmente lograron la victoria, pudieron comprender y decir: esto es algo que no podríamos haber logrado con nuestra propia fuerza. Definitivamente fue Dios quien nos concedió esta victoria. Así pudieron reconocer que se llevó a cabo por medio de Dios. Por eso, Dios ordenó a Gedeón que redujera el número. Veamos el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Incluso si hubieran ido a la guerra con 10,000 hombres, el ejército del enemigo tenía 135,000 soldados, por lo que habría sido una proporción de 13,5 a 1. Cada soldado israelita tendría que enfrentarse a 13 o más oponentes para poder ganar. Sin embargo, Dios dijo: este número sigue siendo demasiado, redúcelo más. Como resultado, el número se redujo a 300. A pesar de esto, Gedeón consultaba a Dios, y sin importar lo que Dios le ordenara hacer, siempre le obedecía y seguía su mandato. Siguiendo las instrucciones de Dios, Gedeón pudo llevar a cabo una hazaña sorprendente que nunca podría haber imaginado. ¿Cómo pueden 300 hombres derrotar a 135,000? Con nuestro sentido común, esto parecería una hazaña imposible. Sin embargo, al final, los enemigos se atacaron unos a otros, lo que los llevó a la destrucción. Un espectáculo tan inusual se desarrolló dentro del campamento de los madianitas. El ejército madianita tenía excelentes armas junto con caballos y camellos. Estaban en mejores condiciones y circunstancias que los israelitas. También tenían un mayor número de soldados. Si los israelitas hubieran luchado contra ellos de frente, habría sido imposible derrotarlos, pero Dios creó acontecimientos muy misteriosos. Dios realizó el asombroso suceso histórico de que casi todos ellos fueran aniquilados esa misma noche. Esta victoria no se trata, en última instancia, de acontecimientos físicos, sino que Dios está poniendo de manifiesto de qué manera tendrán lugar las victorias espirituales en el reino de nuestra fe. Dios nos está ilustrando sobre este principio mediante los acontecimientos que ocurren en el mundo físico. Para lograr la victoria en nuestra vida de la fe, debemos consultar a Dios y proceder de acuerdo con la guía e instrucción que Él proporciona.
Nunca debemos olvidar que así es como se pueden lograr las victorias espirituales. No se trata solo de Gedeón. También en la historia de Josué, Dios estuvo siempre con él. Incluso al conquistar la ciudad de Jericó, Dios siempre les decía a los israelitas lo que debían hacer y les mostraba el camino a la victoria. No se trataba únicamente de lograr la victoria en una batalla física. Dios dejó todos estos escritos para guiarnos en el camino de la victoria a través de la fe. El título del sermón de hoy es No consultaron a Dios. Los que no consultaron a Dios son los que no creen en Dios. Ellos son los más necios y no son diferentes de los que no creen en Dios. El rey Ocosías también creía en Jehová Dios, pero permitió que un pensamiento necio entrara en su mente. En este asunto, ¿no es Baal-Zebub mejor que Dios? De esta manera, descartó a Jehová Dios y fue a consultar a Baal-Zebub. Al final, no pudo levantarse de su lecho y llegó a morir allí, trayendo sobre sí mismo un resultado tan lamentable. Veamos el capítulo 6 del libro de Josué. Veamos el capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué también enfrentó muchas dificultades para conquistar la ciudad de Jericó. Si solo se considera la situación desde un punto de vista físico, los enemigos poseían una ventaja significativa sobre los israelitas debido a su superioridad física y a lo bien fortificada que estaba la ciudad de Jericó al estar situada en un terreno altamente defendible. Josué debe haber pensado, ¿cómo podemos conquistar esa ciudad? Debe haber estado completamente perplejo. Sin embargo, pensó, puesto que Dios dijo que se daría, ciertamente su voluntad debe estar presente. Conociendo los sentimientos de Josué, Dios le enseñó el método para conquistar la ciudad de Jericó. Dios le dijo, no den un grito de guerra ni alcen la voz. Simplemente marchen alrededor de la ciudad de Jericó una vez al día. Al 7º día, marchen 7 veces alrededor de la ciudad y hagan que todo el ejército dé un fuerte grito. Josué hizo lo que Dios le ordenó. Es porque él había presenciado cuando Dios dividió el Mar Rojo. También vio que Dios sometió a Faraón con 10 plagas en Egipto. Además, en el desierto, vio que Dios hizo llover todos los días comida del cielo, que era más que suficiente para alimentar a una gran población. Al 6º día,
Dios les daba el doble de maná que el resto de los días de la semana. Sorprendentemente, el maná se detenía en el séptimo día y no se entregaba nada en el día de reposo. Al ver un acontecimiento tan sorprendente, Josué siempre grabó el gran poder de Dios en su corazón. Más tarde, cuando tuvo que conquistar Jericó, pudo pensar, ¿cómo puede caer la ciudad de Jericó ante Dios? ¿Cómo nos guiará Dios a lograr tal victoria? Dios vio el corazón de Josué y le dio la respuesta. De acuerdo con la enseñanza de Dios, Josué no hizo su propio plan, sino que marchó alrededor de la ciudad una vez al día como Dios le mandó, y al séptimo día, después de marchar alrededor de la ciudad 7 veces, hizo que todo el ejército diera un fuerte grito. Entonces Dios hizo que la ciudad fortificada de Jericó se derrumbara como si fuera un juguete. Al hacer una retrospectiva de todas las cosas que sucedieron en el pasado, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con un problema complicado o una situación difícil? Debemos consultar a Dios. Cuando Moisés era perseguido por el ejército egipcio ante el Mar Rojo, ¿a quién le consultó? Consultó a Dios. Moisés dijo, el pueblo está confundido, ¿qué debo hacer? Entonces Dios le mostró el camino. Dios preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Es una vara, respondió Moisés. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Entonces el mar se dividirá y verán tierra seca. Como en este caso, los profetas en ningún momento procedieron sin preguntar a Dios. A través de eso, Dios siempre los guió por un camino lleno de gracia. En otra ocasión, en Meriba, el pueblo no tenía agua para sus rebaños. En tal caso, ni siquiera Moisés tenía una solución. Como no podía saciar la sed de tanta gente por sí mismo, ¿no debería consultar a Dios? Dios preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Es una vara, respondió Moisés. Golpea la roca con ella, entonces saldrá agua. De esta manera los israelitas caminaron hacia Canaán, paso a paso durante el viaje de 40 años en el desierto. ¿A quién buscan siempre los profetas de Dios? Ellos buscaron a Dios, confiaron en Dios y le preguntaron por el camino correcto a seguir. De esta manera los israelitas pudieron entrar en la tierra de Canaán donde fluía leche y miel. Toda su historia está escrita en la Biblia. Por otro lado, las personas necias no buscan a Dios. Veamos el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí. ¿Qué no hemos hecho? El hecho de que no hayamos invocado a Dios significa que no lo hemos buscado ni le hemos consultado, ¿verdad? Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino, ¿qué hemos hecho? En la Biblia está escrito que llegamos a cansarnos de Dios, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Algunos dicen, si no hubiera conocido a Dios en un principio, habría disfrutado al máximo los placeres de este mundo, y cuando llegara la muerte, ese habría sido el fin. Sin embargo, cuando morimos, ese no es el final. En Lucas capítulo 16, ¿a dónde dice que vamos? En la parábola del rico y Lázaro, podemos ver un lugar llamado infierno. Es importante que lo tengamos en cuenta. No nacemos en esta tierra solo para disfrutar de las cosas de este mundo. Incluso este planeta tiene un propósito. Por ejemplo, el propósito de una escuela es ser un lugar donde los estudiantes puedan estudiar, ¿no es así?
Del mismo modo, la tierra es un lugar de reunión temporal para los ángeles que han cometido crímenes en el cielo. En términos más simples, es una prisión para nuestra alma, como un centro de detención. En la tierra, nuestra tarea más esencial es llegar al completo arrepentimiento. Sin embargo, muchas personas del mundo viven imprudentemente, sin darse cuenta de esta verdad. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta es la consecuencia de las acciones a las que inevitablemente se enfrentarán esas personas. ¿Acaso Dios no nos ha demostrado su compasión y misericordia, guiándonos a la verdad y permitiéndonos creer en Él? Sin embargo, en lugar de invocar a Dios, ¿qué hemos hecho? Dios dijo, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Ya que creemos en Dios, debemos observar el día de reposo y las fiestas, así como los cultos de la madrugada y de la noche. Sin duda habrá consecuencias para los que no vivan de esta manera. ¿No estamos viviendo este tipo de vida por el bien de nuestro futuro? Nunca debemos compararnos con tales personas. Su destino es diferente del nuestro, por lo que el proceso será diferente. Sin embargo, Dios dijo en la Biblia, «Y no me invocaste a mí, ni me consultaste, sino que de mí te cansaste». Tomémonos un tiempo para reflexionar una vez más sobre estas palabras y preguntarnos, ¿qué pecado debemos confesar ante Dios? No obstante, hay personas como David que siempre buscan a Dios y lo invocan. Incluso en la más mínima dificultad, David dijo, «Jehová es mi pastor, nada me faltará, me guiará por sendas de justicia». A lo largo de Salmos, vemos que David buscaba constantemente la guía de Dios, haciendo preguntas como, ¿qué debo hacer para gobernar correctamente al pueblo de Israel? ¿Cómo puedo derrotar a mis enemigos? Para cada consulta, Dios le proporcionaba el método y la respuesta. ¿No es verdad que al caminar en esta dirección dada por Dios, David dio a conocer su nombre como uno de los grandes reyes de Israel? Veamos Salmos capítulo 121. No hay absolutamente ninguna otra fuente, además de Dios, que ofrezca más sabiduría y un mejor camino. Veamos el capítulo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El escritor de Salmos siempre pensó, cada vez que hago algo, siempre hay una ayuda que viene del mundo invisible, no de los hombres. ¿De dónde viene mi socorro? Más tarde, se dio cuenta de que su socorro procedía siempre de Dios. A partir de entonces, ¿cómo podría resistirse a consultarle a Dios? Incluso después de que David se convirtió en rey, siempre buscó la guía de Dios. Incluso antes de convertirse en rey, David consultaba continuamente a Dios, navegando tanto en su vida presente como en la futura. Su historia no es simplemente un relato histórico escrito en la Biblia, sino que sirve como una sombra que nos enseña la manera de vivir en esta época, si queremos recorrer el camino de la victoria, donde siempre podemos lograr la victoria espiritual en nuestra vida de la fe. ¿No deberíamos todos encontrar de forma correcta lo que hay en el mundo real, es decir, lo que hay en el mundo de la fe, mediante esta sombra? Para hacerlo, ¿no deberíamos consultarle siempre a Dios? Cuando le consultamos a Dios sobre el asunto de la vida eterna y la salvación en esta época, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Dios nos dio la respuesta. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Sin embargo, ¿el mundo actual realmente está cumpliendo estas palabras? Ni siquiera intentan escuchar. No lo consideran importante. No siguen las instrucciones de Dios. Por lo tanto, su resultado ya se ha determinado y se ha establecido.
Por otro lado, ustedes han venido a Sión de acuerdo con las enseñanzas del Padre y la Madre, han guardado las santas fiestas en Sión, han guardado el día de reposo y han seguido todos los decretos, ordenanzas y leyes establecidos por Dios, ¿verdad? Somos los que nos adherimos fielmente a las enseñanzas del Espíritu y la esposa. Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Quién es el Señor? Es Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis. ¿Qué es lo que no siguen? Lo que yo digo. Con sus labios invocan a Dios, sin embargo no obedecen el mandamiento de Dios, por lo que Dios les pregunta, ¿por qué no hacen lo que les digo? Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hoy, nuestra iglesia cree en el Espíritu y la esposa y sigue su guía. El camino por el que nos guían es un camino para nuestra salvación en el futuro. Nosotros los humanos no podemos ver el futuro. Podríamos pensar que nuestros propios pensamientos o planes parecen razonables y plausibles, pero a menudo hay planes ocultos que nos esperan, que pueden conducir a la destrucción de nuestra alma. Piensen en Josué, Gedeón, Moisés y David, que siguieron las enseñanzas de Dios y procedieron en obediencia a sus palabras. ¿Qué tipo de resultado obtuvieron? ¿No pudieron todos llevar una vida llena de bendiciones? Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A pesar de que proclamaban fervientemente Señor, Señor, lo hacían únicamente con sus labios, que no decían la verdad, y lenguas que engañaban. No lograron aceptarlo sinceramente en sus corazones. Como resultado, sus acciones no fueron consecuentes. Por eso el Padre nos enseña, cuanto más practicamos la verdad, más se renueva nuestro corazón y más reconocemos a Dios. Si no practicamos la verdad, nuestra alma se oscurecerá y llegaremos a negar a Dios. Aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no siguen la palabra de Dios están, en esencia, negándolo. O son personas cuyas almas se están oscureciendo. Hoy, grabemos una vez más en nuestro corazón, ¿por qué debemos consultar a Dios y seguir el camino que Dios nos manda seguir? ¿Acaso no cometimos el pecado de desobedecer la palabra de Dios en este aspecto? ¿No cometimos la necedad de pensar que nuestros pensamientos eran superiores a los pensamientos de Dios? ¿No cometimos el pecado de no seguir la palabra de Dios, aunque lo invocábamos? Miremos hacia atrás una vez más y prometamos seguir el camino de la justicia hasta el final, para que podamos convertirnos en miembros de la familia celestial que puedan obtener la vida eterna y la salvación. Con esto me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.